Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Colombia, América y Europa, a nuestros internautas de Teleamiga, de la Universidad La Gran Colombia y de otros institutos, tanto en Colombia, en América como en Europa, con nuestras historias de la rebeldía. Hoy vamos a hablar de un hombre que ha sido profundamente estudiado en la métrica y en la poesía también, y aunque falta todavía mucho por recorrer, ha sido el pilar fundamental del creador del modernismo en Colombia, no solamente en Colombia, sino en América y en el mundo hispanoparlante. Se trata de mi pariente, mi tío, abuelo, como me enseñaron a mí desde pequeño a denominarlo, mi padre, que era un profundo admirador de su poesía. También me heredó esa costumbre de estar metido en los vericuetos de la poesía. Pero antes de llegar a este personaje tan apasionante, tan controvertido, con el cual vamos a llegar hoy a determinar qué fueron las causas fundamentales, o mejor, cuáles fueron las causas fundamentales de su suicidio, que se conmemora en una fecha aciaga como lo es el 26 de mayo de 1894. Efectivamente, José Asunción Silva Gómez es un retrato de la realidad, de la métrica, de la poesía, de la innovación, del modernismo. Silva fue el pionero fundamental a través de un poema maravilloso que todavía sigue circulando en todos los ámbitos de esa misma poesía inmensa, con una musicalidad extraordinaria, como lo es el Nocturno 3, que rompe el esquema rítmico con una profunda musicalidad. Igualmente, esos pioneros de ese modernismo tan maravilloso, afortunadamente para las letras castellanas, a él se une Rubén Darío con su obra Azul en 1888, en donde se percibe la búsqueda de la belleza, el exotismo, la musicalidad profunda, la renovación del lenguaje métrico y poético, ese mismo lenguaje métrico y poético que hace José Asunción Silva. Lo mismo sucede con otro de esa trilogía de esa trilogía tan importante en el modernismo como lo fue José Martí, con una visión más íntima, más sencilla y sobre todo más profunda de la realidad, que aportó a la misma poesía esa musicalidad que hoy vemos en sus poemas y que hoy degustamos en esa maravillosa obra poética. Entre otras razones, hay un libro muy lindo, muy poético, que escribió José Martí, que es el Ismaelillo, que se lo obsequió a un tío abuelo mío que luchó con él en esa revolución cubana en 1892-94, al lado de Máximo Gómez, al lado de Macedo, ¿sí? en la provincia y en los alrededores de La Habana, para luchar por esa independencia, que era el último bastión de los españoles en América.
A ella también se pliega un hombre extraordinario con una estética modernista que no podemos olvidar, como es el caso de Manuel Gutiérrez Nájera, muy apegado a esa corriente francesa de mediados y de finales del siglo XIX, si se quiere, algo adherido a la métrica, a la poesía y a la profundidad de aquellos poetas malditos con los cuales Silva y Rubén Darío en cierta forma también tienen mucho que ver. Esos poetas malditos, extraordinarios que nos regaló Francia para la humanidad, como es el caso de Baudelaire, de Rimbaud, de Mallarmé, de Verlaine, que entre otras razones tiene mucho que ver también con una visita que hizo José Asunción Silva hacia 1884-86 en París. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con esa dualidad poética que indudablemente nos lleva a crear una historia y también para mirar de la manera más profunda y, si se quiere, más desapegada de lo que fue la vida de José Asunción Silva, que entre otras cosas fue una persona profundamente envidiada en el ámbito no solamente académico, lo podríamos llamar así, sino en el aspecto social. Hoy vamos a hablar aquí de unos pasajes de la vida de Silva que no se han tocado hasta ahora en los libros que se han escrito sobre esa obra monumental de Silva, que si bien no es muy grande, yo me refiero al aspecto fundamental de la misma por la profundidad de su poesía. Tenemos libros maravillosos que se han escrito sobre la vida y la obra de José Asunción Silva. Hay uno muy importante, supremamente bien hilado y documentado, como es el que escribió mi buen amigo Enrique Santos Molano, En el corazón del poeta. Y lo mismo, un libro maravilloso, mucho menos denso que el que escribió Enrique Santos, como es el que hizo Fernando Vallejo con Las Chapolas Negras. Pues bien, como les comentaba desde un comienzo, hoy vamos a hablar de mi tío José Asunción Silva. Y esto voy a pisar aquí varios callos, porque ya me imagino a ciertas mamacitas, como les digo yo, de la Academia Colombiana de la Lengua, saltando y dice, ¿por qué tío? ¿Por qué lo llama tío? Si bien es cierto que existe una relación familiar de primos ancestrales, no se le debería llamar tío. Bueno, pues yo les voy a decir por qué lo llamo tío y por qué mi papá me enseñó a decirle tío. Muy sencillo. Mi padre me enseñó desde la primera infancia a tratarlo como tal. Y digo a tratarlo porque yo llevo más de 70 años hablando con él en un diálogo íntimo. A mis 5 y 6 años ya me sabía algunas poesías de Silva. Y también porque mi papá cometió, digo entre comillas, cometió el desatino de llamarme también José Asunción. José Asunción es un nombre muy repetido en nuestra familia, ¿sí? Existió José Asunción Silva Fortul, por ejemplo, que era tío, abuelo del poeta.
mi abuelo, José Asunción Suárez, Perú de la Croix. Yo, que también me llamo José Asunción Suárez Niño. Y para no cortar esa dinastía de nombres con el mismo apelativo, y lo digo de la mejor manera posible, mi hijo varón también se llama José Asunción Suárez Callejas. Yo he entablado ese diálogo interminable debido a un doble parentesco ancestral que me obliga a ello. La endogamia en mi familia paterna y materna es una prolongación de las viejas costumbres feudales, una tara que trajeron a la grupa viejos jinetes castellanos. Yo sé que el solo sonido de ese nombre despierta en nosotros inefables emociones unidas al recuerdo de algunos de sus poemas. Entonces, Silva surge cuando el verdadero y grande romanticismo significa para la Europa de mediados y finales del siglo XIX una de las más vastas y fecundas revoluciones. En el cerebro privilegiado de Silva existe esa, preponderancia literaria que lo induce desde su más tierna edad a traducir algunos poemas. Silva era un niño supremamente adelantado en su época, a los 5 y 6 años, hasta el punto de que a esa edad ya hablaba y escribía perfectamente el francés, escribía también y dominaba el italiano, y estaba comenzando su estudio del inglés, pero de ese inglés de Inglaterra, ¿no?, que finalmente terminó dominándolo. Ya veremos más adelante cómo él estuvo acompañando a mi abuelo cuando se recibió de arquitecto hacia el año de 1884 en la Universidad de Oxford. Allá estuvieron los dos José Asunción, que eran primos hermanos. Ahora, por el lado de mi abuela, mi bisabuelo era primo hermano del papá de José Asunción, de Ricardo Silva Frade. Entonces, fíjense que esa familiaridad, tanto de un lado como del otro, esa especie de endogamia ancestral ligada a una dinastía, de apellidos, de costumbres, de manejos ancestrales que se vienen repitiendo de generación tras generación. Entonces, Silva, por ejemplo, a los 16 años ya traduce La leyenda de los siglos, la obra monumental de Víctor Hugo en Francia. Una idea que lo atrapa básicamente a continuar con esa senda, no solamente literaria de Víctor Hugo, sino algo política también, una trazabilidad política que se denota mucho en algunos pasajes de su poesía. Eso mismo lo hablé yo alguna vez y en varias circunstancias con Juan Gustavo Cobo Borda, que además fue un excelente biógrafo de Silva, pero que también se le escaparon muchas etapas de la vida de Silva que más tarde la vamos a ver. Entonces,
como les venía comentando, José Asunción Silva es una creación para todos los tiempos y para todos los espíritus, porque la lírica de José Asunción condensa la savia eterna, la savia de lo eterno, y busca en el arrullo de los amores perdidos el eco de esas antiguas romanzas que el viento recoge al circular entre los ausentes. Eso que evocan el ambiente de unos versos que mezclan la voz de la fábula y luego se convierten en flores de belleza. El teatro de Silva es pues la sabana de Bogotá y básicamente los barrios de Las Nieves y de la Candelaria, en donde nacen sus versos con una tumultuosa sensibilidad, una cálida evocación del paisaje, una pintura meridiana y luciente de esta tierra, hija predilecta del sol, favorita de las brisas sabaneras, una neblina danzante entre esos viejos eucaliptos, una inmensa flor de verdura abierta sobre los campos ensangrentados de nuestras interminables guerras civiles del siglo XIX. Una patria al mismo tiempo atribulada y conventual, en cuyo cáliz se nutren como pistilos gigantescos los troncos de los nogales y los cedros tan propios de nuestra sabana de Bogotá. Ese es el teatro de acción de José Asunción Silva. En Silva abundan esos presagios fúnebres que otorgan sobrehumano temblor, que hacen trepidar la mano de los místicos al tratar sobre el misterio final, esos versos que alumbran por sí solo la noche de las luciérnagas fantásticas. Silva es en este escenario donde él se mueve, es allí donde nace, donde se hace grande. Y cuando más agudas y persistentes son las impresiones de los sentidos, se despierta más su niñez, su pubertad. Aquí nace el hombre, aquí se siente las inexplicables melancolías en que se refugia el instinto desorientado por las primeras experiencias de la vida. El viento de la noche rebota contra los cerros cercanos de Monserrate y Guadalupe e irrumpe mejor en aquella música para dejar que luego se desborde sobre su pluma inconfundible y trace los más bellos poemas de nuestra literatura. Y si son gratos los rumores, aún son más gratos los silencios, porque entonces sobre la mudez de la tierra cae más limpia la claridad de las estrellas que parecen agolpar sobre la sabana toda la riqueza de las noches bogotanas. Silva nace en un hogar privilegiado, en un ambiente de riqueza y aristocracia que le permite en su primera infancia y adolescencia desarrollar gustos refinados. Eso lo va a llevar más tarde a que sus defenestradores gratuitos lo apoden José Presunción o el casto José, imitando esa célebre obra pues, de la casta Susana, que ahora vamos a relatar. Entonces, en esa primera infancia,
y adolescencia desarrolla esos gustos refinados, al mismo tiempo que es una repulsión por lo vulgar, condiciones que acompañan siempre al poeta en su corta estancia terrenal. Después se verá enfrentado al desenfreno de una quiebra económica y al teatro de lo absurdo, desencadenado por el infortunio de la muerte de su padre Ricardo y luego de su hermana Elvira. Eso es un profundo golpe en la vida de José Asunción. Esos hechos ocurridos en el lapso de 7 fatídicos años que finalmente lo llevan a tomar la decisión del suicidio por mano propia una fría mañana del 24 de mayo de 1896. En esta parte corrijo tal vez, creo que anteriormente dije 94, no, es el 24 de mayo de 1896. José Asunción Salustiano Facundo Silva Gómez nace en Santa Fe el 27 de noviembre de 1865. Es bautizado el 8 de enero de 1866 en la iglesia de Las Nieves y registrado civilmente en la Notaría Segunda de Bogotá el 17 de septiembre de 1867. Sus padres son, como lo he manifestado antes, Ricardo Bartolomé Silva Frade, primo hermano de mi abuelo Miguel Díaz Granados Frade, nacido de una relación de mi tía bisabuela, de mi tío bisabuelo mejor, José Asunción Silva Fortul, hermano medio de mi bisabuelo Diego Suárez Fortul, y de María de Jesús Frade Bustamante y Laiseca, otra tía bistatarabuela mía, ¿sí?, por la rama de los Díaz Granados. Ricardo se casa con doña Vicenta Gómez Diago, a su vez hija de un prohombre de la historia también y de la política, como lo fue el doctor Vicente Antonio Gómez Restrepo y Mercedes Diago Suescún. Los padrinos de José Asunción son Salustiano Villar de la Torre y su abuela materna, doña Mercedes Diago Suescún. Este Villar de la Torre viene a ser, por la madre de él, prima de una de mi bisabuela, ¿sí?, Jacinta Teresa Rodríguez de la Torre. Ese es un apellido que viene de Cartagena y que tiene un tronco que entra a la sabana de Bogotá por el camino de Lopón. Pero eso será, desde luego, otra historia que contaremos cuando hagamos algo de genealogía también y de los apellidos raizales, no solamente de la sabana, sino de la costa, que tienen esa incidencia casi que patronímica, ancestral, ¿sí?, que se entrelazaron junto con la diáspora antioqueña de comienzos, mediados y finales del siglo XIX. Muy interesante. Vamos a desarrollar también en los próximos programas, y me lo han solicitado varios amigos, internautas, de que hagamos algo, digamos, más de genealogía. Entonces, para el efecto, estamos preparando ese material. José Asunción tiene una educación esmerada, primero en el Liceo de la Infancia,
de Ricardo Carrasquilla. Ahí estudió con sus primos hermanos, que eran mis tíos abuelos. ¿Quiénes eran ellos? Pues hombre, José Asunción, que ya iba unos años más adelante, pero sí hubo uno que era contemporáneo, que era Antonio María, del que les hablé también al comienzo, que estuvo en la Revolución Cubana al lado de José Martí. Entre otras razones, y otro chisme histórico que les cuento, es José Asunción es el autor de la célebre canción La Paloma, ¿sí? La letra es de José Asunción, del general Antonio María Antonio María Suárez y Perú de la Croix, que después también fue un héroe de la Guerra de los 1000 días. Después de estar en el colegio de Ricardo Carrasquilla, más tarde José Asunción pasa al colegio de San José, de Luis María Cuervo, o sea, de los Cuervo Urizarri y de los Cuervo Barreto. Y después llega al Liceo de Tomás Escobar. Entonces, Silva completa esa formación académica con lecturas voraces que lo llevaron a él a ser poeta, a ser un estudioso de esa literatura profunda de finales y mediados del siglo XIX. Es un voraz lector, leyendo a Perrault, a Andersen, a Swift, a Pombo, a los hermanos Grimm, a Víctor Hugo, del que después hace una maravillosa introducción de su libro que comentamos anteriormente para lanzarlo aquí en Colombia, al que lo traduce maravillosamente. Lee mucho a José Martí, a Gutiérrez Nájera, que son los otros creadores del modernismo, y por supuesto a Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces era un joven niño estudiado estéticamente en esa segunda generación romántica que después van a formar el grupo del Mosaico, fundado en 1858 en plena guerra civil. Entre ellos se encuentran José María Vergara y Vergara, Ricardo Silva Frade, padre del poeta, José Joaquín Ortiz, inmenso historiador, político, gran literato, voraz lector, José María Gutiérrez de Alba, también un catedrático extraordinario, Eugenio Díaz Castro, que es del cofundador del Mosaico, junto a Vergara y Vergara, y en 1858 también estuvo acudiendo a esta misma reunión Soledad Acosta de Samper, Rafael Pombo y Joaquín Suárez Lacroix, entre otros. Joaquín Suárez Lacroix era hermano carnal de mi abuelo José Asunción Suárez Lacroix, que después vamos a ver cómo están los dos en Europa, cómo recorren Francia, Inglaterra, básicamente Londres, y están en los campus de la Universidad de Oxford. Muy bien, hasta aquí llegamos a esta primera parte de la vida, la obra y la poesía del más grande de los poetas americanos, como lo fue José Asunción Silva Gómez. Nos vemos en el próximo programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Colombia, América y Europa. Historia Rebelde los saluda.